Saludos a todos, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos compartiendo la palabra del Señor y en esta ocasión vamos a hablar de las doctrinas de escatología, o las doctrinas del final de los tiempos. Para ello vamos a mantener una breve lectura en Mateo capítulo 24 del versículo número 3 al versículo número 9. Recuerden bien, estamos hablando acerca de las señales del fin. Empezamos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os maltratarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Vamos a compartir la palabra del Señor. Habiendo terminado la lectura, recuerden que este tema se puede dividir en dos partes. El primero son las señales que anuncian el fin del siglo, y la segunda parte nos está hablando del retorno o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual se divide en dos partes. La primera, que es ajena a la vista humana, dice que será en un abrir y cerrar de ojos, y luego al culminar los 7 años de lo que la Biblia llama la gran tribulación, 3 años y medio de paz, que van a ser el reinado del anticristo, y 3 años y medio donde habrá un gran tormento, sobre todo en la humanidad y todas las personas que en el mundo se encuentran. Al final de la misma entonces se daría el retorno de nuestro Señor Jesucristo con la iglesia y sus santos ángeles, las cuales están en las citas en Corintios, en Tesalonicenses y también en el libro de Apocalipsis. Recordemos que una vez Jesús venga se deben de dar unas batallas conocidas como la batalla de Armagedón, luego vamos a ver el reino milenial y por último debe darse la batalla de Gog y Magog. Pero no vamos a hablar de ello, vamos a hablar en primer lugar acerca de lo que conocemos como las señales del fin. Y lo primero que apunta, si usted va conmigo en la cita bíblica, en Mateo 24, versículo 4, habla acerca del engaño. Pero el engaño, ¿hacia qué dirección? Se puede hablar del engaño en cuanto a nivel político, se puede hablar del engaño en cuanto a las diferentes corrientes filosóficas que pueden emanar en medio de la sociedad. Pero más que hablar de todo esto, el tipo de engaño que aparece allí habla acerca de hacer caer a los creyentes. Y para que un creyente caiga, no solo de la gracia, sino que se aparte, como Pablo decía: temo que después de mi partida aparecerán lobos rapaces, amadores de sí mismos, los cuales no tendrán piedad del rebaño. Luego también decía: y se amontonarán muchos escuchando a personas que van a estar hablando conforme a su propia concupiscencia, que apartarán la verdad del oído, enseñando fábulas y lo que Juan más adelante nos habla en Apocalipsis, enseñanzas heterodoxas. Cuando hablamos de todo esto estamos diciendo que el engaño va a ser dentro de lo que es la cristiandad, y es allí donde cada iglesia debe de apuntar directamente a la didáctica, a esa enseñanza de las doctrinas fundamentales para el desarrollo del crecimiento, como también acerca de lo que el apóstol Pedro nos hablaba, de que debemos de dar una respuesta a aquel que nos las pida, y estaríamos hablando nada menos que de la apologética. Y es allí donde vamos a ver que a lo largo de la historia se calcula que cada día son 3 grupos religiosos que aparecen. Cada día, entre otras palabras, hasta este momento pueden existir más de 15.000 grupos religiosos. 15.000 grupos, entre ellos podríamos mencionar las sectas. Ahora pónganse a pensar
lo que pasa más internamente dentro de la misma cristiandad, de aquellos que mantienen solo la Biblia y apuntan directamente a escudriñarla. ¿Cuántas personas suelen más creer en los sueños, creen en la palabra de un profeta o de alguien que sutilmente manifieste tener una revelación directa de Dios? ¿O cuántas personas hoy en día siguen a un predicador determinado o probablemente se ven tras el impulso de alguna persona que suele hacer algún milagro o se registra en sanidad? Y nos vamos a la Escritura. La Escritura claramente dice que al final muchos dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, se convirtieron multitudes, etc. Y Jesús dirá: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Así que lo que uno menos debería seguir en estos últimos tiempos sería seguir a las personas o hombres o mujeres que promuevan y profesan de una forma u otra el hecho de que mantienen una unción o que son usados directamente por Dios, o personas que siempre traen una nueva revelación. Tendríamos que tener mucho cuidado. Por eso el fundamento que Dios dejó fue sólido y fue su palabra. El apóstol Pablo en Timoteo dice que la palabra de Dios es útil para corregir, redarguir, para edificar, para exhortar, para consolar, también para que cada persona sea preparada y al final sea un buen emisario o un buen mensajero de esa palabra fiel. Qué interesante, cuando el escritor de Hebreos dice claramente que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Jeremías decía que la palabra de Dios es como el fuego que quema la peña. Ahora es como fuego que quema y como martillo que quebranta la piedra. Ahora póngase a pensar en momentos si tal vez usted ha escuchado a algún predicador que suele decir que estuvo en Asia, que estuvo en África o en Norteamérica o en Centroamérica, y empieza a compartir testimonios como el hecho de una persona que dice que necesitaba $1 millón para comprar el terreno y construir el templo, y se encontraba en una situación donde carecía de dinero, y dice que mientras oraba estaba en el estacionamiento y del cielo cae un maletín. Ese maletín dice que cae precisamente a los pies donde él estaba, y allí ese hombre, al abrirlo, encontró más de $1 millón. O una persona que dijo que necesitaba $50,000 y entró en medio del campo, se tiró adentro de una finca y empezó a decir y a decretar y a hablar y a anunciar que él era un hijo de Dios y que esas hojas de los árboles se iban a volver billetes de 100, de 50, de 20, de 10, de 5. ¿Usted se imagina eso? Y casi siempre las personas, cuando empiezan a testificar o a hablar de esto, no hay quien corrobore, no hay quien diga que tal cosa ha sido cierta. Y es de eso que nos habla las Escrituras. Muchos serán engañados. Y de ahí la importancia, vuelvo y repito, de que para poder entender, para permanecer firme y poder esperar la venida del Señor, usted tiene que asentarse sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Lo segundo que podemos encontrar en las Escrituras es que nos habla de que habrá guerra, donde se levantará nación contra nación, reino contra reino. Imagínense que si la historia de la humanidad se pudiera catalogar en 6.000 años, los sociólogos dirían que la Tierra ha gozado solo de 500 años de paz, es decir, más de 5.500 años donde ha habido algún tipo de guerra. Probablemente usted está viviendo en América, o está viviendo en Europa, o estaría viviendo tal vez en Oceanía, en Australia, qué sé yo, en cualquier continente. Solo basta con revisar parte de la historia y usted se va a encontrar que en algún momento el país o la nación donde usted vive se encontró en algún tipo de situación de guerra o de conflicto con otra nación. Y cuando la Biblia dice que habrán tumultos, que habrán situaciones donde se levantará nación contra nación y reino contra reino, lo que la Biblia nos está anunciando es
lo que más adelante vamos a conocer como la Primera Guerra Mundial en el año de 1914 a 1918-19. Y es algo que ocurrió frente a la vista de muchos que yo sé que podrán recordar, porque tal vez sus escuelas o en las universidades o en algún tipo de investigación tuvieron que aportar o investigar para hablar cuáles fueron las causas y la razón que involucraron a más de 4 continentes en este tipo de guerra. Ahora imagínense, algo que nunca antes se había visto. Se podían ver situaciones donde se podían dar tumultos, es decir, sediciones, entre otras palabras, golpes de Estado, o que la clase trabajadora sale a protestar y se enfrenta ante la policía o los militares. Pero cuando hablamos de guerra de nación contra nación, es algo que nunca antes se había registrado, sino solo en la década de 1900, el año de 1914. ¿Qué tan cerca estaríamos de la venida del Señor? Cuando también la Biblia nos describe, en tercer lugar, que van a haber desastres naturales, enfermedades, y estas enfermedades serían consideradas como peste. Solamente la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, manifiestan que cada año mueren un promedio de casi 14 millones de niños alrededor del mundo, creo que un 80% en la región del África. ¿Y la razón a qué se debe? Por falta de alimento, por una desnutrición. 14 millones de niños mueren porque no hay alimentos para poder satisfacer estas necesidades tan básicas y elementales para su desarrollo. Y son muy vulnerables a cualquier tipo de enfermedad que acaban con su vida de manera temprana. Adicional a eso, cuando hablamos acerca de las pestes, hoy nos encontramos en un coronavirus. Y sí sería bueno hacerle el recorderis, porque lo que son los virus son moléculas que carecen de vida y las mismas no pueden ser destruidas de una forma u otra, como la medicina ha avanzado en el campo de las bacterias. Y por lo tanto estas moléculas, al adquirirse dentro del cuerpo, ellas empiezan a multiplicarse hasta llegar a un punto que el mayor de los caos que se desarrolla son los problemas respiratorios, y de ahí los famosos problemas de neumonía. Es muy interesante poder observar el hecho de la propagación de este virus, que se transmite de una forma muy rápida como ningún otro. Es decir, que puede permanecer en el ambiente, en el metal, en la ropa, puede permanecer en los lugares húmedos, lugares fríos, incluso a temperaturas calientes, húmedas. Pónganse a pensar si el ser humano estaba preparado para semejante pandemia. Yo creo que no. Ni para la peste de Hong Kong, ni la del ébola, ni tampoco la que se dio de la vaca loca, ni mucho menos en siglos pasados como la peste bubónica o la peste negra o la peste de Hong Kong. Los promedios de muerte en la peste negra fueron de 80 millones de personas. En el año 1919 fueron casi 50 millones de personas que murieron por la gripe española. Actualmente son miles los casos de las personas que han muerto, pero no se va a llegar a semejante causas de mortandad. Pero sí hay algo que esta pandemia ha hecho y ha creado una gran incertidumbre, mucho miedo, mucho temor, y sobre todo que ha puesto al hombre contra la pared, donde el hombre se encuentra vulnerable y ni siquiera saben en qué momento esta crisis o esta pandemia puede terminar. Póngase a pensar en el aislamiento, póngase a pensar en algún momento cómo su vida ha cambiado. Pero nada de esto se esconde dentro de las Escrituras. Las Escrituras anunciaban que habrían pestes. Y una de las pestes más famosas fue la del virus, el VIH, que en la década del 80 le dio la vuelta al mundo con un promedio de casi más de 20 millones de personas afectadas. Imagínense que en el coronavirus solamente se registraba un promedio de 50 personas que morían diariamente en el mundo entero. Hoy ha subido a casi 2.000 personas que están muriendo. Pero usted sabe que todos los días mueren más de 4.000 personas
con algún tipo de enfermedad de vía respiratoria. Más de 3.000 personas cada día mueren por problemas de VIH. Cada día más de 4.000 personas mueren por problemas de lo que pudiéramos llamar del corazón o cardiovasculares. Cada día mueren cantidades de personas, pero la Biblia ya había anunciado que había pandemias o enfermedades o muertes. Pero hay algo más que la palabra de Dios nos está hablando y vamos a estar leyendo en el mismo versículo 6 y dice: pero es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Es muy interesante observar que constantemente hay grandes temores. Solo si pudiéramos recordar el terremoto que se registró en Haití, con centenares y miles de personas que murieron, los terremotos que se registraron en Chile, o los más recientes que se han registrado en área del Asia. Si nosotros pudiéramos mantener un mapa, nos diéramos cuenta que todos los días hay un promedio de más de 2.000 fallas sísmicas o terremotos, los cuales se están registrando de manera muy normal en cada año, cuando esto en los tiempos de Jesús era inexistente. ¿Qué les quiero decir con esto? Analicemos que la Primera Guerra Mundial fue profetizada hace más de 2.000 años y aconteció en 1914. Que una de las primeras pandemias que le dio la vuelta al mundo fue el SIDA. Póngase a pensar, terremotos en diferentes lugares. Es algo que se empezó a dar en la década de los 80, entre México, Los Ángeles, en Turquía, se dio en Japón. Fueron terremotos múltiples que empezaron en un lugar y terminaron en otro. Y son más de 2.000 réplicas de sismos, de temblores y terremotos que se registran cada año, cuando en los días de nuestro Señor Jesucristo no existía ninguno. Póngase a pensar con el avance de la tecnología, de la ciencia. ¿Usted cree que sería correcto y justo decir que 1 billón de personas solamente está sobreviviendo con $1 diariamente? 3 billones de personas solamente con 2 balboas. Póngase a pensar, con el avance de la tecnología, con todo lo que ha aumentado, como dice la Biblia, en los últimos tiempos, pero el hombre gasta trillones de personas cada año, trillones de millones y millones de dólares. El hombre invierte solamente para su seguridad a través de armamentos. Y simplemente hay una desproporción cuando nosotros podemos observar y la manera en la cual hoy en día las riquezas han sido distribuidas. Y es lo que la Biblia dice: el amor de muchos va a menguar por haberse aumentado la maldad. No nos encontramos en el mejor de los momentos, pero sí nos encontramos en los tiempos finales. Decía, para concluir, vamos a compartir el versículo número 10, donde dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros serán aborrecidos. ¿Sabe usted cuántos cristianos mueren alrededor del mundo cada año? Hay un aproximado de más de 160.000. Y cada uno de ellos muere sirviéndole al Señor. Por ello le hago la siguiente pregunta. Habiendo usted aprendido un tanto acerca del versículo números 4 y 5, donde nos dice que muchos dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Recuerden que el engaño no solamente es de una secta o de una falsa religión o heterodoxas enseñanzas, no. El error puede venir cuando interpretamos de manera contraria la palabra de Dios. Si usted escucha a alguien que le dice que los hijos de Dios no pueden sufrir, que los hijos de Dios van a ser ricos, van a ser millonarios, no se pueden enfermar, huya de ese lugar, porque la Biblia es muy clara. Si al árbol verde le hicieron esto, ¿qué serán de las ramas? Usted y yo no somos vulnerables en ninguna manera a sufrir ningún tipo de ataque
o morir por la causa de Cristo, como murió el apóstol Pablo, como murió Esteban, como murió cada uno de los discípulos. Todos ellos prefirieron ser mártires para la gloria de Dios que vivir una vida solamente egoísta, pasajera, en la comodidad de la religión. Que el Señor les bendiga y recuerden, Cristo viene pronto. Bendiciones.